Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada. En el día de hoy leemos el capítulo 27 del libro del Génesis 1:5, pasamos al 15:29. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios hoy en este día? Cuando Isaac se hizo viejo y perdió la vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Le contestó: Aquí estoy. Le dijo: Mira, ya estoy viejo y no sé cuándo voy a morir. Así que toma tus armas, arco y aljaba, y sal al campo a cazarme algún animal. Después que me guises algo para comer, algo que me gusta, y me lo traes para que lo coma, porque quiero darte mi bendición antes de morir. La mamá escuchaba lo que Isaac decía de su hijo Esaú. Esaú salió al campo para cazar y traer algún animal silvestre. Su mamá tomó el traje de su hijo mayor Esaú, el traje de fiesta que guardaba en el baúl, y se lo vistió a Jacob, su hijo menor. Isaac, su padre, le dijo: Acércate y bésame, hijo mío. Se acercó y lo besó. Y al oler el aroma del traje, lo bendijo diciendo: Mira, el aroma de mi hijo como aroma de un campo que ha descendido el Señor. Que Dios te conceda rocío del cielo, fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Te sirvan pueblos y te rindan homenaje las naciones. Serás el Señor de tus hermanos, que te rindan homenaje los hijos de tu madre. Maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Y bueno, este es el famoso caso, ¿verdad?, de Esaú, que es el hermano mayor, ¿verdad?, y Jacob. Pero ¿qué es lo que sucede aquí con estos dos hijos? Es la famosa bendición, ¿verdad? Es decir, esa herencia espiritual que el papá, ¿verdad?, Isaac en este caso, le está dejando a su hijo. Pero aquí hay un problema serio, ¿verdad?, porque justamente nosotros estamos, parece que, mirando contra todo aquello que es la primogenitura, porque en este caso es Jacob el que está robando esa primogenitura. Pero lo importante es la bendición en este caso. Es el papá el que transmite, el que deja, y tiene un significado teológico profundo. Vaya wa bendición pañande ya huere cojina, vaya pa peñanderuja, peñande siñandero wasayepa, ya peñande corazón tebebo, y toda esa educación y toda esa formación. Upea cojina la bendición. Da ego avena berajá, hija de cuera lleva en hebreo, berajá. No es simplemente el hecho de hacer la señal, ¿verdad?, de esa bendición, sino que significa ese compromiso real con lo que nosotros vamos a seguir después. Por eso, justamente aquí, Isaac deja toda esa riqueza y toda esa bendición en manos de su hijo Jacob. Pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros. En primer lugar, ser siempre bendecidos por Dios, que podamos seguir y podamos tener en nuestro corazón y nuestra vida lo elemental que es justamente la herencia que Dios nos deja en nuestras vidas. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.